Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios tenemos un nuevo día. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que le damos gracias a Dios. Sabemos que muchos han perdido trabajos, algunos están enfermos, pero Dios está en control de todo esto y la pandemia también ya está bajo control. Así que vamos a empezar este domingo dando una alabanza a Dios. Y antes de cantar vamos a orar y vamos a decirle: gracias, Señor Jesús, porque tú nos has permitido vivir un nuevo día. Sabemos que tú tienes un propósito para nosotros y tú estás en control de nuestra familia, de nuestra salud. Estás en control de todo, Dios, y muchas gracias, porque aunque no lo merecemos, siempre tú nos lo das. Y este día estamos para honrarte, para bendecir tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con el primer canto. Este canto se llama Por Siempre. Por siempre nosotros vamos a estar agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho y por el amor que Él siempre nos da. Quiero que cante conmigo, las letras van a aparecer siempre abajo y... al Señor y Rey, su amor es para siempre, porque bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Canta, canta, su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Ahora quiero que me ayude a cantar. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Una vez más, su amor es para siempre. Cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por
siempre Dios es bueno. Amén. Asimismo vamos a entonar un canto de adoración. Este canto se titula Amarte solo a ti. Nosotros solo debemos de amar y adorar a Dios, porque Él es el que nos da todo. Cante conmigo y diga: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Cierra sus ojos y cante conmigo. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Dele gracias a Dios por todo lo que Él le ha dado, aunque no lo merezcamos. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Dígale de corazón una vez más: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor,
amarte solo a ti, Señor. Ayúdanos para que solo te amemos a ti, porque solo en ti confiamos y tú eres bueno con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, y continuamos con el mensaje. Muy buenos días, apreciados hermanos de la iglesia El Amor de Dios. Una vez más, gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Y nuevamente seguimos con esta serie interesante sobre los 40 días que Jesús estuvo sobre la tierra antes de ascender y sentarse a la diestra de Dios Padre. Por favor, ore conmigo para que el Señor nuevamente nos bendiga y que esta palabra nos siga bendiciendo y dando esperanza y fortaleza en estos días que estamos viviendo. Señor bendito que estás en gloria, muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de dirigirnos a nuestros hermanos del amor de Dios y también a los que nos escuchan en Guatemala y en otros lugares, Señor, donde ha llegado, Señor, este video. Muchas gracias por la bendición de la tecnología hoy en día. Qué bendición, Señor, poder llegar a muchos lugares, no importando la distancia. Pedimos que tu gracia se siga derramando en nuestras vidas, tu fortaleza, y ante todo, Señor, que nos sigas dando esa esperanza, la esperanza del creyente que no avergüenza, porque es una esperanza basada en tus promesas. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ha sido muy interesante todas estas semanas haber estado estudiando estos temas pertinentes a la muerte y resurrección de Jesucristo. Y cabalmente la semana pasada, si ustedes recordarán, nos quedamos en ese episodio tan emocionante cuando los dos discípulos que han caminado con su maestro regresan emocionados y cuando llegan a donde estaban los demás discípulos, les empiezan a contar. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a Jesús cuando Él parte el pan. ¡Qué maravilloso! Ahora vamos a continuar exactamente, hermanos, con el mismo pasaje de Lucas capítulo 24, solo que ahora nos vamos a ir al verso 36. Por favor, abran sus Biblias y por favor que sus notas ténganlas ahí también listo para apuntar su libro de notas. Así que vamos a leer del verso 36 en adelante y por favor siga la lectura con nosotros. Verso 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Qué maravilloso la forma como Jesús se presenta ante todos sus discípulos. Paz a vosotros. Esas palabras vienen del príncipe de paz, de ese príncipe que realmente nos trajo una paz, no como el mundo la da, yo os la doy, dijo él. En ese preciso momento, cuando los discípulos están todavía bajo una serie de especulaciones, bueno, entonces sí, se le apareció a Simón Pedro, se le apareció a estos dos discípulos, pero ¿y nosotros qué? ¿Y por qué no ha venido con nosotros? Estaban turbados. Esa es la palabra que Jesús les dice más adelantito y ustedes lo van a ver. Pero qué emocionante ver cómo Jesús está consciente de nuestro estado de ánimo. Él sabe nuestra condición. Y lo más bello y lo más maravilloso es cómo Él es solidario ante la situación que nosotros estamos pasando. Porque se presenta en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Justamente en ese momento, si algo necesitaban estos discípulos era paz, porque ellos estaban en un montón de situaciones en su mente que no sabían qué hacer o decir. Así que entonces dice el verso 37, espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Imagínense, ¿hasta dónde puede llegar uno en algún momento cuando uno está turbado? No logra uno entender, no logra uno concentrarse, no logra uno realmente verificar qué es la realidad de lo que está pasando. Ellos creían que veían espíritu. Estaban espantados y atemorizados cuando Jesús se les aparece. Esto es un poco, a veces dice uno, qué complejidad.
¿Cómo es que habiendo estado con su maestro tantos tiempo, 3 años y medio más o menos se calcula, ahora no pueden discernir quién es su maestro? Porque están turbados. Y cuando nos dejamos turbar por las adversidades de la vida, es cuando no logramos percibir la presencia de Dios en nuestra vida. Recuerde a Pedro cuando caminó en el mar. Él era muy intrépido y bueno, empezó a caminar. El problema fue cuando se dejó llevar por la adversidad del momento. Empezó a ver las olas que se levantaban, empezó a ver o a oír ese sonido del mar en su agitación y quitó su vista de Jesús y se hundió. Qué bueno que Jesús estaba ahí para extender su mano y sacarlo. Así es como Jesús actúa. En los momentos cuando nos hundimos en desesperanza, en temor, en pánico, en depresión, ahí está el Señor para extendernos su mano y levantarnos. Bendito ese Señor. Así que los discípulos están aterrorizados. Pasemos al verso 38. Pero Él les dijo, ¿por qué, fíjense bien, estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué pensamientos? Que creían que era un espíritu. En otras palabras, un espanto, una figura fantasmagórica. ¿Por qué estáis turbados? Turbación es un estado de ánimo de una persona que no sabe qué hacer o decir. Por eso Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. En muchas ocasiones yo casi solamente me dirigía en cuestiones de incredulidad a Tomás, que él fue el que en otro de los evangelios Jesús lo llama y le dice, mete tu mano en mi costado. Siempre pensé que solo Tomás había sido incrédulo, pero ahora me doy cuenta que no. Porque Jesús les tiene que mostrar sus manos y los pies, o sea que todos estaban incrédulos. Es que, hermano, en un estado de turbación no logramos enfocarnos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a guardar la calma. Las adversidades vienen diariamente a nuestra vida. Cada día hay turbulencias. Y si nosotros nos dejamos llevar por eso y dejamos que nuestra mente vuele, empezamos a pensar lo peor. Pensamos lo peor. Empieza tal vez un dolorcito aquí en el corazón y rápido pensamos con un paro cardíaco. Cuando tal vez solamente es un problema estomacal porque se ha subido acidez y gases a nuestro corazón y ese es el problema. Pero nosotros, no sé por qué el ser humano siempre tiende a pensar lo peor. Empezamos a sentir que estamos un poco con temperatura. ¿Y en qué pensamos? No pensamos, es flu, no, pensamos en coronavirus. No, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nosotros dejamos que la mente vuele, se va por otro lado. Por eso es importante que todo pensamiento lo llevemos cautivo, dice en la Biblia, a la obediencia en Cristo Jesús. A vivir en fe, a vivir pensando realmente en que Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que vivir por fe, queridos hermanos. Es interesante cómo Jesús tiene que estar acudiendo a darles pruebas a los discípulos. Me llama mucho la atención esto porque recuerda usted que los discípulos de Emaús no le reconocieron en el camino de Emaús a Jesús por mucho tiempo, no le reconocieron. Y ahora es todos los discípulos en general que están reunidos necesitan pruebas de que no es un espíritu. Qué tremendo. Realmente a veces es increíble la forma como reaccionamos. Así que entonces Jesús, sabiendo las debilidades de nosotros, que somos polvo, es solidario con esa necesidad. Y Él tiene la paciencia para mostrarse y decirles, miren mis manos y mis pies.
Y como todavía ellos de gozo, ahora cambia un poco la emoción. La emoción se vuelve un poco más ya positiva. Dice que ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. También mire cómo las emociones son cambiantes. Porque ahora están gozosos, pero a la vez no lo creen. Es como que usted se sacara en una lotería $1.000.000. No estoy diciendo que por eso tiene que participar de ello. Solo estoy dando un ejemplo. Pero imagínense, hay gente que se saca el premio mayor y brincan de alegría, pero en el fondo no lo creen. No, dicen, no, eso no puede ser. Debe haber un error aquí. Hasta no tener el dinero en las manos, no lo voy a creer. Las emociones son muy cambiantes. Es increíble. Estos discípulos están tan emocionados aquí que no creían que era Jesús. Entonces Jesús sigue todavía con esa actitud de solidaridad y les da una prueba más que Él es. Y les dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Al final del verso 41. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Ahí ellos vieron que era su maestro. Hasta ahí ellos pudieron entender realmente que era el maestro, ¿verdad? Y un paréntesis en medio de esto, me llama mucho la atención porque aquí Cristo está glorificado, ya tiene cuerpo, pero es un cuerpo glorificado, el que usted y yo vamos a tener cuando nosotros recibamos al Señor en el aire. Me gusta mucho la idea esta de que Jesús ya transformado, que incluso traspasaba paredes, porque de hecho en otro de los evangelios nos dice que ellos estaban encerrados con mucho temor y tenían bien atrancada la puerta. Esa fue parte también del susto que ellos tuvieron cuando se aparece Jesús, porque se supone que no oyeron ningún toquido. Jesús traspasó las paredes, Él ya estaba glorificado, pero a la vez podía comer. Y esa es una buena noticia para todos nosotros, a los que nos gusta el bon appetit, hermanos, porque vamos a seguir comiendo. Tal vez ya no por necesidad, sino por gusto. Pero Jesús aquí come parte del pez y menciona una de las comidas que más me gusta a mí, hermanos, que es la comida de mar. Pez. Yo estoy soñando con ir a Fish, porque he pasado sobre la carretera cuando voy a Dawson Oaks, y especialmente cuando viajaba de allá para acá y miraba ahí por Ventura Fish. Yo siempre decía, yo algún día tengo que pasar ahí, y algún día tengo que pasar ahí. En eso vino toda la pandemia y mis sueños fueron frustrados, hermanos. Pero tengo la esperanza de que uno de ustedes, de los que me están viendo aquí, me va a invitar, ¿verdad, hermano Mario? Perdón, se me salió, hermano Mario Lara. Se me salió, pero él es uno de los que más me ha invitado y tal vez por eso se me salió. Así que, hermanos, entonces, qué bendición, ¿verdad? Jesús se come esa parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire, nuevamente Jesús apela desde el principio. Exactamente el estudio que le dio a los dos discípulos, camino a Emaús, prácticamente se los resume a ellos también. Les habla de cómo era importante de que ellos pudieran entender de que en toda la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos, ya estaba escrito y era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito sobre él. Verso 45. Después de darles la palabra, fíjese bien, después de darles también esa clase magistral que Jesús le había dado a los discípulos también en Emaús, dice en el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y esto es de veras algo tan especial, el hecho de que a veces no entendemos muchas cosas que están sucediendo. A veces hay pasajes en la Biblia que no logramos entender. Pero llega un momento en mi búsqueda a Dios y en mi propia experiencia que estoy pasando,
Dios permite que yo tenga determinada experiencia para entender la palabra de una mejor manera, para poderla aplicar a mi vida. Yo les comenté en otra ocasión a ustedes, y lo quiero hacer por varios hermanos que nos están oyendo fuera del amor de Dios y fuera de aquí de California. La experiencia que yo tuve desde niño, aprendí el Salmo 23. Me gustó tanto que hasta le escribí música. Le puse música al Salmo 23, por lo menos aparte del Salmo 23. Pero había una parte del pasaje que no lograba entender, porque todo el Salmo es una belleza, usted lo ha escuchado, pero había una parte donde dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo decía, ¿y qué tiene que ver eso con que Jehová es mi pastor, nada me faltará? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, que son tu palabra y tu espíritu, me infundirán aliento. Eso es bien entendible y es algo que uno en su momento pues se ha fortalecido en este pasaje. Pero esa parte, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, yo no lo había entendido por años. Pero a raíz de una experiencia que tuve, y eso no hace mucho, logré entender. Eso significa, y significó para mí, que hubo gente que se levantó contra mí, de mis mismos hermanos, de mis mismos compañeros de equipo. Se levantaron contra mí y empezaron a tener celos de mi ministerio, de mi posesión, y me empezaron a dar guerra, así como usted lo oye, guerra. Muchos desearon haberme sacado, incluso del ministerio. Era una situación muy difícil la que me tocó que experimentar. Pero de repente, este pasaje se hizo una realidad en mi vida. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, Dios preparó un banquete para mí en medio de toda esa persecución y de gente que empezó a hablar mal de mí. Dios me reivindicó en su gracia y misericordia, y yo bendigo al Señor y bendigo aún a estas personas porque son mis hermanos. Los bendigo y doy gracias porque a raíz de eso yo pude entender en carne propia lo que significa a veces entender la palabra de Dios, que se abra nuestro entendimiento a ciertos factores de la palabra de Dios, porque el Señor preparó una mesa, un banquete para mi vida y me reivindicó. ¿Porque yo lo merezca? No, por su gracia. Eso sí, por su gracia. Ahora puedo entender que Dios en algún momento nos reivindica ante ataques, ante actitudes de envidia que hay para nosotros, porque tristemente nos envidiamos unos a otros a veces. Nos metemos zancadilla unos a otros cuando realmente, hermanos, el trabajar en el ministerio no es para estarnos envidiando. Es para apoyarnos y darle gracias a Dios por los diferentes hermanos y los diferentes talentos que tenemos, porque los necesitamos para la edificación del reino de Dios sobre esta tierra. Pero tristemente siempre hay algunos carnales, celosos, y lo dice en la Biblia. Hay gente celosa, envidiosa, que le molesta cuando pues Dios le abre puertas a uno y andan viendo cómo lo botan a uno, y qué triste que eso suceda, pero sucede. Así que yo, hermanos, pude experimentar eso, pero le doy benditas gracias al Señor porque ahora entiendo esa parte de ese salmo, lo entiendo bien ahora. Y miren, ahora por eso yo puedo entender también a estos discípulos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Verso 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El final de todo esto, hermanos, de lo que Jesús está haciendo es que podamos entender que tenemos que predicar el nombre de Jesús para arrepentimiento y perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde nuestra Jerusalén. Eso era lo que Jesús todavía quería terminar durante estos 40 días.
que ellos pudieran entender todo el mensaje del Cristo resucitado, que había vencido la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, los venció para que entonces ya podamos ir con una esperanza, ir a la gente y decirles que el Cristo resucitado está para arrepentimiento y perdón de los pecados de la humanidad. Y qué bendición esto. Por eso Jesús se tuvo que quedar varios días más. Había varios aspectos todavía que pulir en los discípulos. Habían situaciones que todavía Jesús tenía que terminar. Hubo un momento que hasta hubieron unos discípulos que volvieron a tomar sus redes y se regresaron a pescar, como quien dice, bueno, tenemos que regresar a la vida antigua. Y no, Jesús también hizo eso en su momento. Volvió a ir con ellos y los volvió a entrar al ministerio. Bien, sigamos leyendo, por favor. Y les dice, y vosotros sois testigos de estas cosas, verso 48. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Cuando Jesús se va a los 40 días y 10 días después, en ese momento se está viviendo la Pascua, pero 10 días después que Jesús se va, empieza el Pentecostés y es ahí donde ellos reciben el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Verso 50, y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Yo quiero llevarlos al mismo escritor que es cabalmente Lucas, los quiero llevar aquí a Hechos, porque en Hechos, que cabalmente Lucas es el mismo autor de los Hechos, describe algo todavía un poquito más amplio. Cuando está hablando de lo que está sucediendo, quiero que busquen en Hechos capítulo 1, por favor. Dice en el primer verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino hasta que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Algunos todavía estaban pensando en el reino material. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones del Padre, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba de aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué promesa más maravillosa. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y vendrá, ¿sabe por quién? Por su iglesia. Y la iglesia la compone usted y yo, todos los cristianos de todo el mundo. Componemos la iglesia que es la novia de Cristo. Y Él vendrá por su novia para que nos juntemos en el cielo y podamos participar de las bodas del Cordero. Mientras aquí se va a desatar la gran tribulación. La tribulación primero y la gran tribulación después. 3 años y medio y 3 años y medio. Pero lo maravilloso para nosotros es que así como Jesús fue llevado, Él va a descender, pero ahora va a venir como rey para tomar a su pueblo y gozarnos con Él por toda una eternidad. ¿Vale la pena servirle al Señor? ¿Vale la pena seguir adelante? Por supuesto que sí.
Vale la pena que nosotros en algún momento nos esforcemos más y luchemos más y hagamos súper esfuerzos para buscar a Dios, para buscar su palabra, buscarlo a Él en oración. Vale la pena, vale la pena. Cierra sus ojos, por favor. Señor, gracias porque esta historia nos muestra una vez más de que tú, Señor, tienes un plan poderoso y bello para cada uno de nosotros. Así como encomendaste a aquellos discípulos, también nos encomiendas a nosotros, porque la gran comisión de ir y predicar el Evangelio es para todos tus hijos, es para nosotros también. Que podamos predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Gracias por esta bendición, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Síganse cuidando, por favor. Sigan manteniendo las reglas que nos están dando las autoridades sanitarias, por favor. Y pronto vamos a tenerlos por acá. Que Dios les bendiga. Buen día.